Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Permítanme orar para dar inicio a la enseñanza en esta mañana. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar, por tu presencia, Señor, en nuestras vidas y por el anhelo, Dios, que has puesto en nuestros corazones, Señor, por estudiar y aprender tu palabra y por ponerla, Señor, por obra. Hoy te pedimos, Señor, que nos asistas con tu Espíritu Santo y nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, Dios, y a serte fieles, Señor, en todo. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, continuando el tema de la semana pasada, estamos hablando acerca de la libertad cristiana. El día de hoy vamos a hablar de la libertad cristiana, pero en contraste con el libertinaje. Y el título que tenemos es La libertad cristiana no es excusa para el libertinaje. Una objeción muy común que tenemos cuando normalmente hablamos acerca de la soberanía de Dios en la salvación de los hombres, cuando comentamos acerca de la justificación por la sola fe sin el requerimiento de las obras de la ley, cuando hablamos de la perseverancia de los santos, una de las expresiones que más comúnmente salta es: ¿y entonces puedo hacer lo que yo quiera? ¿Cómo es que eres salvo si puedes hacer lo que quieras hacer? Y por lo menos a mí me ha pasado en un par de ocasiones que aquellas personas con quienes hablo reaccionan de esa manera. Entonces puedo hacer lo que quiera. Entonces puedo pecar. Entonces puedo hacer aquello que en otra iglesia me prohibían. Y esa es alguna de las cosas con las que también se enfrentaron los cristianos al principio de la iglesia. Y por lo menos quisiera que me acompañaran a verlo en Romanos capítulo 6, donde Pablo, luego de hablar acerca de la justificación por la fe, también se adelanta a una posible objeción de este tipo. Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice el texto: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta retórica que se hace Pablo en ese momento. De hecho, algo similar vemos también en Romanos 3, 8, donde dice: ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Es decir, esta no es una objeción nueva, no es una objeción a la que nos enfrentemos los cristianos de nuestra época. Es una objeción a la que se han enfrentado los cristianos de todas las épocas. Al hablar del mensaje de la gracia del Señor, muchos terminan entendiendo que pueden hacer lo que quieran. La respuesta de Pablo en el primer versículo que leímos es bastante contundente. En el Romanos 6:2 vemos que Pablo responde: en ninguna manera. Es decir, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pablo responde: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y de este verso pudiéramos sacar al menos 3 conclusiones bien básicas y sencillas. Esas 3 conclusiones son: en primer lugar, existen quienes han muerto al pecado. Pablo dice: porque los que hemos muerto al pecado, se está refiriendo a un grupo particular de creyentes, de personas. Luego dice: ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, existen también quienes viven en el pecado. Entonces tenemos 2 grupos de personas: los que han muerto al pecado y los que viven en el pecado. Ahora, la conclusión obvia que podemos sacar de la manera en que Pablo articula esta respuesta es nuestra tercera conclusión, y es: no se puede pertenecer a ambos grupos de modo simultáneo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir aún en él? No se puede pretender ser un creyente
viviendo aún en el pecado. La conclusión es bastante sencilla, es bastante simple. Sin embargo, a lo largo de la palabra de Dios vemos muchas advertencias relacionadas con que algunos aún insistirán en vivir en el pecado pretendiendo ser cristianos, vivir en la concupiscencia de su carne pretendiendo ser creyentes. Y advertencias como estas las vemos, por ejemplo, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y quisiera que me acompañaran a leerlo. Segunda de Pedro 2, 1. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Dice el versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Saltemos al versículo 12. 12. El mismo capítulo, segundo capítulo de la carta, segunda carta de Pedro, versículo 12. Dice, pero estos, hablando de los mismos falsos profetas, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Seguimos en el versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Incluso en la carta de Judas, capítulo 1, versículo 4, vemos una advertencia muy similar. En la carta de Judas, versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios como a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos claramente de que no solo Pablo se enfrentó a este tipo de personas. Vemos que a lo largo de la Escritura hay muchas advertencias referentes a esto. A pesar de que ya hemos visto de que no se puede pretender estar muerto al pecado y vivir aún en él, hay muchos que insistirán en hacerlo. Hay muchos que insistirán en llevarlo a la práctica. Y me llama mucho la atención la palabra que en este último versículo se traduce como libertinaje. La palabra griega que aparece ahí es la palabra aselgeia. En el diccionario Strong es la palabra G766, para los que lo quieran buscar. Y denota exceso, licencia, ausencia de freno, indecencia, disolución. Recuerdan que en el pasaje de Pedro leímos la palabra disolución. Y esta palabra en realidad, a pesar de que en nuestra versión española aparece una sola vez como libertinaje en Judas, la palabra selgeia sí aparece muchas veces en el texto del Nuevo Testamento, solo que generalmente es traducida como lascivia. La palabra que muchas veces vemos en nuestro texto en español como lascivia corresponde a la misma palabra que también puede ser traducida como libertinaje. Y habla obviamente de los deseos desenfrenados. Entonces, estamos viendo que muchos falsos maestros pueden encubiertamente enseñar que se puede ser cristiano mientras se vive de una manera desordenada, mientras se vive sin freno. Y obviamente esto es un abuso de la libertad. Todo esto que hemos mencionado es un completo abuso, una completa mala interpretación
de la libertad con la que Cristo nos ha dado. Las advertencias no se quedan ahí. Vamos a leer Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y en 1 de Pedro 2:16, no lo busquen, yo lo puedo leer para ustedes, dice 13. Ok. Primera de Pedro 2:16, es el segundo texto. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y aquí me parece bastante conveniente que recordemos lo que dice el párrafo 3 de nuestra confesión de fe en el capítulo 21. Este capítulo 21 es el capítulo que habla acerca de la libertad cristiana. Y este párrafo dice, los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, en consecuencia destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia, delante de Él todos los días de nuestra vida. Qué distinto es el propósito de la libertad cristiana. Hemos sido libres del pecado, mas no libres para pecar. Hemos sido libres de la esclavitud del pecado, pero Cristo nos compró con su sangre para que le sirvamos por amor. Y ese texto de la confesión sigue muy, muy de cerca lo que dice en Lucas 1, 74, 75, cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dice, recordando la promesa de Dios acerca de que iba a enviar un Salvador, de que libertados de nuestros enemigos por amor le serviríamos. ¿Hay hasta este momento alguna intervención que alguno quiera hacer, alguna pregunta? Bien. Santi. Bien. Sí, ya vendrán. Entonces hemos visto que la libertad cristiana no consiste, y seguramente eso lo recalcó muy bien nuestro hermano Carlos el domingo pasado, nuestra libertad cristiana no consiste en la libertad de hacer lo que queramos. Es decir, no podemos de ninguna manera equiparar el concepto o el significado de libertad con el concepto de autonomía. De ninguna manera la libertad cristiana nos quiere dar a entender que somos seres ahora autónomos. Autónomo es alguien que tiene la potestad de ser su propia ley, que no está sujeto a ninguna otra ley. Lo cierto es que, como veremos más adelante, la libertad supone restricciones. La libertad tiene restricciones y no por tener restricciones deja de ser libertad. Entonces, la libertad cristiana no es equivalente a autonomía. Pensar que Cristo nos ha libertado para que nosotros pudiéramos hacer sin restricción lo que nos plazca es completamente erróneo y sumamente egoísta. Cristo nos hizo libres, pero nuestra libertad ha de ser limitada.
o restringida. Ahora, cualquiera puede preguntar, bueno, una libertad que esté limitada deja de ser libertad. Estaba por decirte eso. En el mundo la libertad se toma siempre como libertad total, absoluta. Pero es irónico porque al mismo tiempo la justicia castiga, ¿no? Pero alguien me preguntaba a mí, hermano, pero entonces la libertad cristiana no es cierta porque es coartada, hasta allí te deja. Yo lo que creo es que la libertad que nosotros recibimos es libertad de algo a lo que estábamos esclavizados. Bien. O sea, nosotros estábamos esclavizados y entonces hemos sido libres de esa cadena, esclavizados al pecado. Entonces estamos ahora libres para no pecar, ¿no? Si lo toman como libertad, no, o sea, sola, simple, es que eres libre de hacer lo que quieras. Pero es que nosotros estábamos esclavizados y esa es la parte que se le olvida a la gente. Sí, señor. Así es. De hecho, ese es un buen punto de partida. ¿Los actos que comete una persona no regenerada son libres? ¿Que comete una persona no regenerada son libres? Está esclavizado, pero es responsable por sus actos. ¿Escogió libremente pecar? Entonces, de alguna manera hay libertad, pero una libertad dentro de los confines o límites que su naturaleza le impone. ¿Sí es claro? Su naturaleza pecaminosa está esclavizada al pecado y por lo tanto todas las decisiones libres que esa persona tome serán de continuo solamente el mal. Es decir, siempre que hay libertad, esa libertad actúa bajo unas ciertas restricciones. Lo mismo pasa cuando Cristo nos liberta. Cristo no nos liberta del pecado para que nosotros ahora, siendo libres del pecado, hagamos cualquier cosa. Ahora, teniendo eso en mente, existen dos extremos bastante peligrosos con respecto a la libertad. Por un lado tenemos el peligro de entonces correr al legalismo y por el otro extremo tenemos el peligro de correr al libertinaje. Son dos extremos bastante peligrosos que debemos evitar a toda costa. Por un lado tenemos el legalismo que restringe la libertad más allá de lo debido, volviendo a esclavizar a los que caen en sus redes. Y por otro lado tenemos el libertinaje que amplía las fronteras de la libertad, llegando a traspasar las puertas del pecado y la inmoralidad. Hasta este momento he tratado de hacer un breve panorama de lo que implica el tema de la libertad cristiana. El texto que tomaremos como base para la enseñanza del día de hoy es Gálatas 5:13 y 14. Nuestro tema, recuerden que es la libertad cristiana no es excusa para el libertinaje. Y visto lo que hemos escuchado hasta ahora, el libertinaje no es más que el abuso de la libertad. Y este texto de Gálatas 5:13 nos provee tres sentidos en los que la libertad puede ser abusada. Gálatas 5:13 y 14. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ricardo. Gracias. Si vamos a hablar de libertad, recordemos en Génesis que el Señor creó al ser humano, lo puso en el Edén y creo que le dio libertad, ¿cierto? Y esa libertad le dio un mandamiento y le dio un límite. Le dijo, no comas de este árbol porque el día que de él comas ciertamente morirás.
no sé si vas a tocar ese tema más adelante o ese punto, pero entonces en esa libertad que el Señor Dios Todopoderoso le dio, o sea, le dio un mandamiento que obedeciera, un principio, un mandamiento. Entonces, nosotros en este panorama que estamos viendo hoy, vemos el principio de que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Entonces, es la palabra del Señor es la que nos debe inspirar a cumplir sus mandamientos y a obedecerlos diariamente, cada momento, cada segundo, cada instante, porque cuando queremos hacer lo que hizo Adán y Eva, ¿verdad? Que fue cuestionar al Señor a través de nuestras propias concupiscencias, a través del sistema del mundo, a través de un mismo ataque del enemigo, ¿cierto? Entonces ahí es donde vamos a cometer el pecado y vamos a perder precisamente esa libertad y vamos a errar nuevamente y a estar nuevamente en esclavitud. Gracias. Así es. De hecho, mucha de la preocupación por el tema de la libertad es precisamente que cualquiera puede llegar a la conclusión de que, dado que ya soy salvo, dado que Cristo me compró, dado que mis pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados, ¿por qué tengo que estar entonces sujeto todavía a usar los medios de gracia, a estudiar la palabra, a obedecer los mandamientos? Cualquiera fácilmente, con poca instrucción, puede llegar a esa conclusión y terminar en completo libertinaje. Cualquiera puede decir, pero ¿por qué hay que leer la Biblia? Si ya Cristo me rescató. Y de hecho es una de las conclusiones a las que han llegado algunos grupos cristianos. No sé si recuerdan, no sé si todavía estén vigentes los Creciendo en Gracia, que uno de los lemas más famosos y con los que algunas veces confunden a los calvinistas es salvos, siempre salvos. Ellos dicen, no, tú puedes pecar, porque quien peca es el cuerpo, pero ya Dios rescató el alma. Entonces, bajo ese argumento, pretenden soportar cualquier cantidad de pecados. Y no es eso. Realmente como cristianos, Cristo nos rescató del pecado, pero para que le sirvamos. Y ahí voy al apunte que hizo nuestro hermano Ernesto. Es cierto, tenemos libertad del pecado que nos esclavizaba y no nos dejaba cumplir con los mandamientos del Señor, que no nos dejaba desear al ser más deseable del universo. Hemos sido libres de esas ataduras, pero no para satisfacernos a nosotros mismos. Hemos sido libres de esas ataduras, pero para servir a Dios. Y es lo que marca la diferencia entre el buen entendimiento de la libertad y el libertinaje. En este texto que acabamos de leer, Gálatas 5, 13 y 14, hay 3 puntos que vamos a tocar de manera bastante breve. El primero de ellos lo vemos en el versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y en ese punto hablaremos de la libertad cristiana y los deleites egoístas de la carne. Luego dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Y ahí hablaremos de la libertad cristiana y el amor a los hermanos. Y por último dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí hablaremos de la libertad cristiana y el amor a Dios. Empecemos con nuestro primer punto, la libertad cristiana y los deseos de la carne, que va muy en sintonía con lo que ya hemos empezado a hablar acerca del libertinaje. Y en primer lugar quisiera citar un breve párrafo de un sermón de John MacArthur. Y dice, la libertad cristiana no es libertad para pecar, es libertad del pecado. Para verlo desde otro ángulo significa que cuando usted es libre, está libre para dejar de estar centrado en usted mismo. La verdadera libertad cristiana es ser libre de la esclavitud de los deseos engañosos del corazón y estar totalmente liberado para hacer lo que Dios
quiere que hagamos. Nuestra meta no es agradarnos a nosotros mismos, sino agradar al Señor. Esa es la libertad real. La libertad cristiana no es libertad para agradar a la carne, sino para agradar al Señor. Y estas palabras son muy congruentes con lo que leemos en Lucas. Quisiera que me acompañaran al primer capítulo del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 73 y 74, y aún el 75, donde dice, está hablando Zacarías, padre de Juan el Bautista, del juramento, voy a leer del 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Entonces, hemos sido libertados, pero no para servirnos a nosotros mismos, hemos sido libertados para servir al Señor. Nuestro texto de Gálatas dice algo bastante interesante cuando dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne. La palabra ocasión en griego es la palabra aforme. Y en el diccionario Strong es la palabra G874 para los que la quieran buscar. Y significa un punto de salida. Y se utilizaba para denotar una base de operaciones bélicas, es decir, era un término militar. Aforme implicaba un centro, un lugar desde el cual se coordinaban todas las operaciones que tenían que ver con guerra, que tenían que ver con armamento. Lo que nos está diciendo este texto es que no podemos usar nuestra libertad como base de operación o como punto de lanzamiento o de salida de nuestra carne. Nuestra libertad no puede ser la excusa por la cual potenciemos los deseos de nuestra carne. Nuestra libertad no debe usarse para fortalecer o satisfacer los apetitos de nuestra carne. Ahora, ustedes seguramente escucharán esto y si la mayoría de los que están hoy aquí son creyentes dirán, pues listo, todos sabemos que no debemos proveer para los deseos de la carne. Todos conocemos por la Escritura que eso es así. Pero yo quisiera mostrar un poco más el por qué es tan importante hablar de esto. Y quisiera que me permitan hacer una clasificación un poco ligera, un poco sencilla de nuestros deseos. ¿Cómo pudiéramos calificar nuestros deseos a la luz de la Escritura? Y obviamente hay claramente por lo menos tres clasificaciones, tres etiquetas que pudiéramos dar. La primera se refiere a todas aquellas acciones, aptitudes o pensamientos que son legítimos basados en la Escritura. Trabajar, tener una familia, tener hijos, cosas que en primera instancia están completamente respaldadas por la Escritura. En segundo lugar, pudiéramos tener a todas aquellas acciones, actitudes o pensamientos que son completamente ilegítimos en base al testimonio de la Escritura. Y ahí tenemos, por ejemplo, cosas como robar, mentir, la codicia, cosas que están completamente vetadas por la palabra del Señor. Algunos de esas dos clasificaciones les han puesto los títulos de acciones blancas o áreas blancas y áreas negras. Es decir, lo blanco es todo aquello que es completamente lícito por la palabra del Señor. Lo negro es todo aquello que es completamente ilícito basado en la palabra del Señor. Pero entonces llegan las áreas grises. ¿Qué son las áreas grises? Dicen, son acciones, aptitudes o pensamientos que no pueden ser fácilmente o directamente identificados como legítimos o ilegítimos. Y ahí hablamos de cosas como, por ejemplo, y no me estoy refiriendo exclusivamente a escuchar música secular, ir a cine o fumar. Es en esas cosas donde se habla de la libertad cristiana muchas veces.
No tenemos pasajes en la Escritura que nos digan claramente qué hacer en muchos de estos casos puntuales. Está claro que los deseos bíblicamente legítimos pueden ser llevados a cabo con la dirección y guía del Señor. Si usted tiene el deseo de trabajar honestamente para ser de bendición para su familia, hermano, ore al Señor y salga adelante con su deseo. Los deseos bíblicamente ilegítimos no deben ser llevados a término si de veras somos creyentes. Y si de alguna manera llegasen a ser llevados a cabo, debe haber arrepentimiento y ninguna excusa puede ser dada como justificación. Y es claro que mientras estemos en este mundo, muchas veces caeremos y satisfaremos muchos deseos de nuestra carne, y para eso tenemos un poderoso abogado para nuestro perdón. Pero la pregunta es, listo, ¿y qué hacemos con las áreas grises? ¿Y qué hacemos con esas cosas que no hay un claro o explícito mandato de hazlo o no hazlo? Y ahí es donde llegan a operar esos dos grupos de los que hablamos hace un rato. Se me escapa la palabra, los libertinos y los legalistas. En esas áreas grises muchas veces aparecen los legalistas estandarizando todo, diciendo esto sí se debe hacer y esto no se debe hacer. Y en muchas de esas áreas grises también aparecen los libertinos y dicen probémoslo todo, igual no está prohibido. Y ahí es donde está el problema de satisfacer los deseos de nuestra carne. Edgardo, ¿ibas a comentar algo? Gracias. Leyendo el libro de Cosmovisión Cristiana, me pude dar cuenta y entendí y comprendí más claramente de que, y en la Escritura, ¿verdad? De que a Dios nos hizo, nosotros somos sus criaturas. Y estudiando con el discipulado también vemos que hemos aprendido de que Dios tiene el control, ¿verdad? Él es soberano dentro de sus atributos. Él tiene el control de todas las cosas y Él conoce todas las cosas y Él nos hizo y por su voluntad nosotros nos movemos y hacemos y actuamos. Entonces, yo creo que no deben existir áreas grises. O eres o no eres. O eres creyente o eres salvo o eres condenado. Entonces, en ese punto yo creo que no estoy de acuerdo con su ponencia de las áreas grises. ¿Por qué? Porque si Dios es soberano, si Dios me conoce a mí, si Dios conoce cada cabello, si cada hoja se mueve, ¿verdad? Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, en cuanto a la música, creo que existe el protocolo de Dios para la adoración. Entonces, si vamos a hablar en esa parte, yo me deleito, ¿en quién me deleito? ¿En quién me gozo? Y creo que si exigimos himnos los domingos, por ejemplo, yo creo que toda la semana, o sea, porque si es el día del Señor, todos los días del Señor, ¿en quién me deleito yo? ¿A quién adoro yo cada día, cada momento? ¿A quién sirvo yo? La palabra es muy clara y dice, orad sin cesar, que fuimos creados para su adoración. Y esa adoración no solamente el domingo, no solamente son 2, 3 horas que estamos aquí, es todo el tiempo, es toda la semana, ¿ya? Es cada momento. ¿Por qué? Porque somos esclavos, somos salvos. Entonces, soy salvo solamente los domingos y el resto de la semana voy a hacer lo que yo quiera, lo que a mí me dé la gana. En cuanto al fumar, pienso yo que, o sea, hasta médicamente creo que es negativo. El cigarrillo tiene 7,000 toxinas. Permítame hacer y otras aclaración. cosas. No estamos hablando en ningún momento de que los creyentes sean los que se cataloguen como blancos, negros y grises. De ninguna manera estamos diciendo que hay creyentes que siempre cumplen la ley del Señor, hay otros que no la cumplen y hay otros que a veces las cumplen y a veces no. De ninguna manera estamos hablando de los creyentes. Estamos clasificando los deseos que legítimamente puede tener cualquier persona. Hay deseos que coinciden con lo que la palabra de Dios claramente permite.
Hay deseos que coinciden con lo que la palabra de Dios claramente no permite, pero hay deseos en los que debemos ser prudentes en decidir si se hace o no se hace, porque no tenemos un mandato explícito en la palabra de Dios, y a eso me refiero con áreas grises. Mi hermano Gerley y mi hermano Alexander van a hacer algunas aclaraciones. Gracias, mi hermano. Fue pertinente la aclaración de Lucho. La verdad, cuando hablamos de áreas grises, Lucho lo trató de áreas grises. En teología se conoce como las áreas neutras o las cosas neutras, que son las cosas que la Biblia no cataloga como pecado y que tampoco ni nos demanda ni lo condena. Y esas cosas neutras se deben dejar a la libertad de conciencia. Si para mí es pecado cierta cosa, muy seguramente para un hermano no lo será. Entonces, ¿a qué estoy llamado a actuar? Yo no estoy llamado a actuar en contra de mi conciencia, pero no puedo juzgar al hermano que lo hace, que para él no es pecado y que la Biblia tampoco condena que sea pecado. Como dice el apóstol Pablo, el que come no juzgue al que no come. Ahora, otra cosa, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, nosotros vemos en ese capítulo que hay unas fuertes exhortaciones obviamente a no pecar, pero también es un recorderis de que nosotros en Cristo fuimos libertados del pecado, así como lo estaba diciendo Lucho. Todo me es lícito, dice el apóstol Pablo en el versículo 23, mas no todo conviene. Y él termina o concluye en el versículo 31, pues si coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Pero en el medio de esos versículos, él pone el ejemplo de ir a comprar a una carnicería. Y él dice, si tú vas a comprar a la carnicería, no preguntes si fue o no fue sacrificado a los ídolos. ¿Por qué? Por temas de conciencia. Pero dice Pablo, ¿por tu conciencia? No, por la conciencia del otro. Entonces, yo creo que la libertad cristiana, debe estar amarrada o debe ir unida a la prudencia cristiana. Nosotros debemos ser muy prudentes al momento de hablar este tipo de cosas. Bien, nuestro hermano Duber va a hacer un aporte. Sí, es importante ver que la Escritura nos da normas específicas para algunos casos, no para todos los casos. Cuando no hay una norma específica para todo el caso, o sea, no hay por ejemplo, no matarás es una norma específica, pero dentro de esa norma específica no se dedica a decir, no lo acuchillarás, no lo ahorcarás, no lo ahogarás, no comienza a hacer la lista de todas las posibilidades humanas que el hombre puede hacer para matar. 1000 maneras de no morir. se dedica. Sí, no se dedica a hacer esa lista. Ahora, pero con el principio de la protección de la vida, tú resuelves todos los otros. Claro. Entonces, ahora, tú tienes en la Escritura las normas, algunas normas, esas normas tienen principios. Cuando no hay esa norma, no hay el caso dentro del eje, no lo ahogarás, usas el principio de la protección de la vida. Pero no todos los casos se resuelven iguales. ¿Cuál es el problema? Que cuando la persona no tiene la norma, la está creando. Eso es legalismo. Eso es claramente una actitud legalista. Tienes que usar el principio general y resolver. Y no todos los casos se resuelven iguales. Lo que decía Gerley, alguno dirá, yo no compro. Bien, mi hermano, no compres. Otro dirá, no, yo no le veo ningún problema a eso porque yo sé que un ídolo no es nada en el mundo. Yo necesito comprar y compro. Entonces, ¿cuál es el problema? En que cada uno se convierte él en la norma, lo que yo no hago, entonces tú tampoco debes hacer. Ahí es donde está el problema. Así es. Y esa es la regulación a la que no podemos llegar. Bien. Nuestro pastor Alexander, nuestro hermano Pedro va a hacer un comentario. Pero prefiero decir que una aclaración. Ocurre de que siempre que miramos la libertad como algo que podemos o no podemos hacer, debemos tener claro de que el hombre nunca es libre. ¿Por qué nunca es libre? Porque o somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo.
Y si somos esclavos de Cristo, somos libres de la libertad de la ira del Señor, no de la libertad de hacer lo que yo quiera hacer. Debo hacer lo que Cristo ha dejado establecido que debo hacer, no lo que yo quiera. O sea que la libertad no existe para el hombre como yo hago lo que yo quiero. Bien. Nuestro hermano Alexander tiene un comentario. Gracias a Dios el local es pequeño. Hay algo que durante la iglesia puritana, por decirlo así, por llamarle así a ese periodo, aunque no era el nombre técnico, digamos que uno de los errores en que cayeron los puritanos, reconociendo que en los puritanos hay una riqueza maravillosa, teológica, y gracias a Dios por lo que ellos hicieron, pero ellos cayeron en un error que un puritano critica. El doctor Joel Beeke, en su libro Nuestra espiritualidad reformada puritana, hace una crítica en contra del precisionismo. ¿Qué es el precisionismo? Querer regular a través de la escritura todos los aspectos de la vida. La Biblia ordena todos los aspectos de nuestra vida, pero claramente no regula todos los preceptos de nuestra vida. El pastor Oduber lo expresaba. Pero en teología, cuando empezamos a estudiar teología y estudiamos la ley, aparece la ley causística y la ley apodíctica. La ley apodíctica es aquella que claramente se refiere a todo, pero la ley causística es a través de la cual los creyentes debemos juzgar caso por caso. Por ejemplo, si tú encuentras el buey de tu enemigo, ¿qué haces? Llévaselo, dice el buey, pero no dice el carro, el reloj, el celular de tu enemigo. Es decir, a través de esa ley causística nosotros regulamos esos aspectos. El pastor Oduber lo explicaba claramente. El problema con el precisionismo es que el precisionismo paraliza, porque no deja que realmente actúes por principio cristiano y por conciencia cristiana. Nosotros confiamos en que la mente del creyente ha sido regenerada y en consecuencia va a tomar decisiones bíblicas, espirituales y santas. Bien, gloria a Dios por todas las comentarios y aportes que todos han hecho. Vamos a continuar con lo siguiente. Estábamos en el tema de, bueno, ¿y qué hacemos con esas llamadas áreas grises? ¿Qué hacemos con esos temas en donde no hay un mandato explícito acerca de qué debemos hacer? Bien, hay 3 cosas que no debemos hacer en esos casos. En primer lugar, no es cierto que lo que no esté explícitamente prohibido está permitido. En primer lugar. Es decir, no es cierto que porque la Biblia dice, no apoyarás el aborto, entonces tú lo puedas apoyar. Porque existen principios que te guían a la protección de la vida, por ejemplo, como decía nuestro hermano Oduber. O existen principios del cuidado del cuerpo en donde yo no puedo apoyar o no puedo decir o decidir por lo menos que fumar está bien y decirles a todos ustedes que pueden hacerlo libremente, porque están actuando en contra de sus cuerpos. Tampoco es cierto que lo que es moralmente lícito esté bien. ¿Cómo así? ¿Ver televisión es malo? Pues Pablo dice en muchos casos que las cosas no son ni buenas ni malas en sí mismas. Pero, ¿qué pasa si yo me la paso todo el fin de semana viendo televisión y descuido la palabra y mientras tanto mis hijos requieren la palabra del Señor, mi esposa requiere la palabra del Señor, pero yo me recreo más en ver los programas que pusieron en la televisión el fin de semana? Eso que es lícito me está dominando. Ahí recordamos lo que Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y entonces hay que tener en cuenta en eso que es lícito, moralmente hablando, si edifica o si conviene. Y es claro que la conveniencia y la edificación
van de la mano con el desarrollo espiritual, con el crecimiento espiritual, el crecimiento en el Señor, el deseo de santidad y la obra del Señor. Pero también tenemos un tercer aspecto en que no podemos actuar de esa manera, y es, no es cierto que si tu conciencia no te acusa esté bien. Muchas veces se ha dicho, hermano, hazlo. Si te sientes bien y si sientes paz, entonces está bien. Y créanme, ese es un consejo que en muchas iglesias he escuchado. Hermano, si te sientes en paz, si no sientes que nada te atribula, pues está bien, dele. Y no es cierto. La conciencia es falible. Y una conciencia que no está llena de la palabra del Señor fácilmente puede caer en el libertinaje. Entonces, ¿qué debemos hacer en esos casos? Como han dicho muchos de nuestros hermanos, actuar con mucha prudencia. Actuar con mucha prudencia. Miren, eso lo vamos a tocar en el segundo punto, pero Pablo da muchos ejemplos en Romanos y en Corintios, en donde habla, por ejemplo, de comer lo sacrificado a ídolos. Y en muchos casos el problema es el contexto de donde venía el hermano. Los judíos no podían o no aceptaban el comer ciertas cosas, mientras que los que venían de un entorno gentil, pues no veían problema en eso. Y entonces cuando esos dos contextos, esas dos tradiciones que esas personas traen, a pesar de que son creyentes en Cristo, se encuentran, pues producen choques, producen lo que Pablo llama mordidas entre hermanos, produce que los hermanos se consuman entre ellos. Entonces, hay que actuar con mucha prudencia, y eso lo vamos a desarrollar ahora en el segundo punto. Nuestro segundo punto es la libertad cristiana y el amor a los hermanos. Estábamos leyendo en Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Y dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, miren que aquí el sino es, reemplaza aquello por, no uses tu libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y aquí va la libertad cristiana y el amor a los hermanos. Este punto, aclaro, solo este punto, desarrollarlo tal vez tomaría una enseñanza completa de 45 minutos. Quisiera ser breve en esbozar algunas ideas con respecto a este punto, pero aclaro que no puedo pretender abarcarlo por completo porque el tiempo no me lo va a permitir. Dos de los textos que más comúnmente se utilizan para hablar de la libertad cristiana en este contexto de la hermandad están en Romanos 14 y en 1 Corintios 8. Y en ambos textos se habla de la relación entre los que Pablo llama hermanos fuertes y hermanos débiles. Vamos a Romanos 14. Vamos a leer del 1 al 3 solamente como para dar una idea de qué estaba hablando Pablo en Romanos 14. Dice Pablo, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Bien, Pablo nos muestra dos tipos de creyentes en este asunto en particular: el hermano fuerte y el hermano débil. Y aclaro que el fuerte no es el que se sabe, el que se leyó la teología sistemática de Luis Berkhoff, y el débil es el que no se la ha leído. ¿Okay? Aclaro que el fuerte no es el hermano que tiene 20 años en la iglesia y el débil es el que acaba de empezar.
aquí estamos hablando de fuerte y débil en cuanto a la conciencia sobre este asunto en particular. Ahora, Pablo está advirtiendo dos cosas, tanto a los fuertes como a los débiles, a pesar de que Pablo se identifica con los fuertes. Dice, el que come, es decir, el fuerte, no menosprecia al que no come. Es decir, el hermano que tiene una conciencia fuerte, una conciencia que le permite vivir su libertad en Cristo, no menosprecia al hermano que por motivos de conciencia no decide hacer uso de su libertad en algunos casos. Por otro lado, Pablo dice, y el que no come, es decir, el hermano débil, aquel que ha decidido no usar su libertad en algunos casos, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y esas son las dos grandes advertencias que nos da Pablo con respecto a estos asuntos de conciencia en cuanto a la libertad cristiana y el trato con los hermanos. ¿Cuál es el consejo que Pablo termina dando al final del capítulo 14? Pues que el fuerte, por amor, limite su libertad, restrinja su libertad para no causar un problema de conciencia en el hermano débil. Ahora, eso puede sonar como que, bueno, entonces todos vamos a ser esclavos de los débiles. Pero bien, quisiera que me acompañaran a ver cómo termina el capítulo 13 y cómo empieza el capítulo 15 de esta discusión de Romanos 14. Voy a leer desde el capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. E inmediatamente después empieza el tema de la libertad cristiana en relación a los hermanos. Luego termina el capítulo 14 y arranca el capítulo 15 y dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Incluso el versículo 3 dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Es decir, antes y después de la discusión del capítulo 14 se está hablando de amor por los hermanos. Amén. Entonces, mi libertad no debe ser usada para destruir a mi hermano. Si yo uso mi libertad y haciendo uso de mi libertad estoy ocasionando tropiezo a mi hermano, estoy abusando de mi libertad y por lo tanto eso puede ser considerado un mal uso o un desvío de la libertad cristiana. Por último, tenemos el punto de la libertad cristiana y el amor a Dios. Gálatas 5:14 nos menciona esto de manera no tan explícita como los dos puntos anteriores. Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no es cierto que la ley se cumple en amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque Pablo aquí reduce a solo la segunda expresión. Porque solo se puede amar verdaderamente al prójimo cuando verdaderamente amas a Dios. Es decir, la segunda expresión de amor es consecuencia de la primera. Por lo tanto, lo que está de fondo aquí es el amor a la ley de Dios y a Dios mismo. Entonces, mi libertad cristiana no es ocasión o no es excusa para ignorar la ley. Es que yo soy libre en Cristo, entonces puedo hacer y deshacer. No. Porque tú eres libre en Cristo, como ya mencionamos, no para satisfacer tus deleites, sino para servir por amor a Dios. Recuerden que
Pablo en Romanos habló de que toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, en Gálatas, como lo acabamos de leer, por la obra de Cristo somos libres de la esclavitud del pecado y de la severidad de la ley. Y aunque teníamos una carga difícil de llevar, el cumplir la ley, Cristo cumplió la ley y su justicia nos es imputada. Recibimos el Espíritu Santo que nos da disposición y capacidad para creer y obedecer, pero ya no por una necesidad impuesta, sino por amor. Entonces somos libres, pero no para ignorar la ley, sino para cumplirla, para obedecer a Dios de corazón. Entonces, hay 3 sentidos en los que yo puedo abusar de la libertad, como hemos visto en esta mañana. Uno, relacionado conmigo mismo. Aprovechar la libertad para satisfacer mis deleites, y en eso, hermanos, requerimos dominio propio y prudencia. En segundo lugar, hablamos de la libertad cristiana y la relación con los hermanos. Y ya esto abarca la relación con cualquier otro ser humano. El uso de mi libertad no puede llevarme a destruir la conciencia de mi hermano. Y en tercer lugar, hablamos de la relación de la libertad cristiana con nuestra relación con Dios. La libertad cristiana no puede llevarnos a ignorar la ley del Señor. Amén. Bien, el tiempo se ha ido, es libre. Vamos a orar para terminar.